En 2024 casi la mitad de la población mundial acudirá o estará llamada a acudir a las urnas. Ocurrirá en India, el país más poblado del planeta después de haber desplazado a China, en Estados Unidos, el más influyente, así como en Rusia, en donde Vladimir Putin buscará ser reelegido. Y otro tanto ocurrirá en Iberoamérica, en El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En una treintena de países los ciudadanos elegirán mandatarios o legisladores en un contexto marcado por las guerras en la Franja de Gaza y en Ucrania y en todo el mundo por un desafío, el planteado por la desinformación y las manipulaciones atribuidas a la inteligencia artificial. Un mundo nuevo, quizá, que deja atrás desde la sorpresa por la victoria de un outsider como Javier Milei en Argentina, algo que no ocurría desde 1946, hasta el fracaso del segundo referéndum en Chile para sustituir la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Y fenómenos como el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en busca de ser reelegido a pesar de que la constitución se lo prohíba. ¿Cuál es la salud o cómo está la salud de la democracia en el mundo? Se lo vamos a preguntar a Marcelo Cavarozzi, que es consejero académico de CADAL, es doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Se especializa en política comparada en América Latina y la relación capitalismo-democracia. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina y de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, también de Argentina. Marcelo, un gusto y la pregunta es, bueno, si ocultamos la democracia en el mundo, ¿cuál es el resultado? Bueno, igualmente el gusto de mi parte. Bueno, tres de los casos que mencionaba, eh, Rusia, Venezuela y El Salvador, y lo que se está desarrollando en esos tres países, muestra que la salud de la democracia no es muy rozagante. Eh, la novedad quizás en relación al siglo XX es que mientras en el siglo XX por lo general las amenazas a la democracia tenían que ver con la irrupción de gobiernos autoritarios, golpes militares, etcétera, ahora más bien se produce un fenómeno que algunos colegas han llamado deslizamiento democrático, democratic backsliding. ¿Qué quiere decir eso? Que las propias instituciones de la democracia tienen una anomalía, como lo destacó bien Wanderlei Guilherme dos Santos, un colega brasileño. ¿Y cuál es esa anomalía? Que pueden ser utilizadas para subvertir a la democracia. Es el único régimen político que sus propias instituciones, precisamente porque son instituciones abiertas, permiten que se las erosione e incluso se las destroce. Entonces, en ese sentido, me parece que el panorama no es muy alentador en el mundo, y que en ese sentido las amenazas de ese nuevo estilo vienen tanto de lo que llamábamos tradicionalmente la izquierda como la derecha. Aunque efectivamente algunos de los casos más patológicos, se podría decir, en el caso de América Latina, vienen de la izquierda, ¿no? Como es el caso de Venezuela, Nicaragua. En Cuba no es el caso porque en Cuba desde 1959 ya se ha instalado otro tipo de régimen. Así que bueno, el panorama no es demasiado alentador. Cuando hablamos de ese deslizamiento de la democracia, es curioso porque podríamos encasillarlo en América Latina, dos de los países que mencionó. Venezuela a la izquierda, por decirlo de algún modo, El Salvador a la derecha, y en ambos casos parece que no hay separación de poderes. Claro, no hay separación de poderes y además las normas constitucionales son burladas, ¿no es cierto? En ambos casos de manera casi ostensible. Y otro rasgo de ese tipo de síndrome es que además las oposiciones o no tienen prácticamente ningún espacio, como es el caso de Venezuela, que ahora estamos viendo cómo se hace para eh, burlar a la posibilidad de participación de una candidata opositora verosímil,
o impedirla. Lo mismo, uno podría decir, el riesgo también se da en el caso guatemalteco, donde se ha elegido ya a un presidente y el presidente actual está haciendo todo lo posible para utilizar así argucias técnicas para impedir que ese presidente se haga cargo del gobierno, ¿no? Entonces, es un fenómeno que viene de un lado y del otro. Por supuesto, se encuentran ejemplos de eso también en el caso fuera de la región. Bueno, obviamente Rusia es un ejemplo, pero incluso el caso de la India, que se menciona, es un caso en el cual la democracia en parte está en riesgo, ¿no? Precisamente por la aparición de un partido casi hegemónico que ha suplantado a otro partido hegemónico que fue el que produjo la independencia en la India, el Partido del Congreso, y que no solo está generando problemas políticos, sino además persecuciones religiosas de una magnitud impresionante. Solo en la India votan 1.000 millones de personas y aparentemente el partido hegemónico que está actualmente en el poder va a ser reelegido. La pregunta es, bueno, y en esos casos, ¿por qué son reelegidos regímenes de estas características? Bueno, porque efectivamente tenemos que ser cautos en cuanto a cuán profundo, con cuánta profundidad se impregna la población de los valores democráticos en cada nación. ¿No es cierto? Y efectivamente, tanto el premier hindú como Bukele son enormemente populares, por razones que a veces no son políticas, no estrictamente políticas. En el caso de Bukele, por el éxito que aparentemente ha tenido con la persecución de las maras a través del uso de una técnica carcelaria muy cuestionable. Y en el caso de Modi, porque en la India ha fomentado incluso el odio religioso, en particular de los hindúes, tanto a musulmanes como incluso a la minoría católica, que son perseguidos, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que efectivamente las ciudadanías son ciudadanías en las cuales la penetración de los valores democráticos no es muy profunda. También uno podría decir que en parte, si uno se atiene al fenómeno Trump en Estados Unidos, un señor que ha prácticamente prohijado un golpe de Estado cuando perdió una elección, tenemos que no solo se da en los países del sur global, como se los llamó a veces, aunque la India no está en el sur, sino también en los países del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, de hecho, a Trump la Corte Suprema del Estado de Colorado le impide participar de las primarias del Partido Claro, Republicano y eso va a ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, algo que realmente es inédito en Estados Unidos. totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, bueno, es inédito que haya un presidente que ha sido así, ha sufrido el impeachment dos veces. Si bien en ningún caso el impeachment tuvo éxito con Trump, sin embargo, está indicando que efectivamente las instituciones también democráticas, independientemente de las inclinaciones de la población, las instituciones democráticas están funcionando mal. Y los partidos, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, para seguir con ese ejemplo, en el cual el Partido Republicano que domina la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, ha echado a su presidente, que era del propio partido, y tardó muchísimo tiempo en poder encontrar un reemplazante e incluso está saboteando todo el proceso legislativo, todo el proceso de fijación de leyes, porque está de alguna manera capturado por una minoría muy recalcitrante de tipo fundamentalista. Muchos creen que la polarización es un fenómeno contemporáneo, pero en realidad, inclusive en Estados Unidos, viene del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que aparecen ciertos personajes recurrentemente que fomentan esa polarización. Porque uno podría decir, efectivamente, en el caso de Estados Unidos, si uno ve la historia de los últimos 60 años y ve lo que decía Nixon y su vicepresidente Agnew hace 60 años precisamente casi, Mm. en algún momento recuerdo que, no me acuerdo si fue Nixon
o Agnew, que era el vicepresidente, que terminó echado antes que renunciara Nixon, terminó en una locución en la cual tenía que hablar en Nueva York, decía, bueno, que esperaba que la ciudad de Nueva York fuera empujada al mar, para eliminar a ese estado que toda la vida votaba demócrata y no republicano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la polarización, esa polarización de tipo adversarial, que el enemigo es un enemigo, estamos en guerra con el enemigo, es un dato que reaparece recurrentemente en la política estadounidense, efectivamente. Bueno, es más o menos el discurso de Bolsonaro, que en la asunción de Milei dijo que la izquierda no es adversario, sino que directamente es un enemigo. Y con esto, tocando la fibra del Cono Sur, que hemos sufrido las dictaduras militares, bueno, nos remitimos prácticamente al discurso de aquellos años de plomo. Exactamente. Bueno, quedándonos en el Cono Sur, tenemos, excepto Uruguay, que es una especie ahí de caso anómalo, en el sentido que la democracia parece funcionar bien, estamos viendo que un país que parecía que la democracia se había estabilizado, como era el caso de Chile, después de la dictadura de Pinochet, sin embargo, ahora, como se decía, la población acaba de rechazar dos constituciones de signo opuesto, y no hay un funcionamiento mínimamente razonable del gobierno, del Estado chileno, lo cual está indicando que a veces ciertas imágenes muy positivas que tenemos de Argentina en relación a nuestros vecinos, hay que también ponerle una dosis de prudencia y de ambivalencia, ¿no? En la última década, el 73% de los partidos oficialistas de América Latina han perdido. Claro. Y esto es todo un dato, salvo Paraguay, pero resulta que el actual presidente no fue bendecido por el saliente, por Mario Abdo Benítez. Esto también refleja, más allá de la polarización, un mal humor social que no respeta fronteras. Exacto, bueno, pero eso tiene que ver con una crisis de la política, ¿no es cierto? El hecho de que en general triunfe el que está fuera del poder, ¿no? Como incluso es en el caso de Paraguay, ¿no? Como decía, el reemplazo de un Colorado por otro fue de una facción por otra. Está indicando que la política no está cumpliendo la función de alguna manera de procesar razonablemente bien lo que ocurre en su sociedad. Ahora, ese no es solo un problema de la política, es un problema que nuestras sociedades han cambiado de una manera tan radical en las últimas décadas que la política está de alguna manera desubicada, ¿no es cierto? Obviamente, no solo por el tema de influencia que tienen las redes, de que eso implica un tipo de relacionamiento humano y social completamente diferente al del pasado, ¿no? Más individuación, más pensamiento instantáneo, pensamiento mágico, bueno, todo lo que se sabe acerca del efecto de las redes sobre el funcionamiento de la política. Más allá de eso, también la pregunta que nos tenemos que hacer es, con las transformaciones que se han dado en la economía capitalista mundial, con la paradoja de que el capitalismo claramente aparece como el modo de funcionamiento de la economía posible, ¿no es cierto? Ya han desaparecido los socialismos, China es un país capitalista, aunque sea un país capitalista autoritario y demás. El capitalismo es la manera universal de procesar la economía. Sin embargo, ese capitalismo, que en muchos sentidos produce todavía mucho dinamismo, ha afectado de tal manera la cohesión social, lo que antes eran grupos que se identificaban, los trabajadores, por así decirlo, más claramente, aunque fuera en una política que no funcionaba bien, esos grupos están disgregados, fragmentados, individualizados de una manera muy, muy novedosa. Y la política todavía no ha podido reaccionar a eso con eficacia, ¿no? Pero es también un problema de lo que está pasando con la economía política del mundo, eh, y yo diría para eh, situarnos en América Latina también, con el problema adicional que nuestra región, si uno compara con el siglo XX, independientemente que no era una región
primaria, primordial ni central del mundo. Sin embargo, en determinados momentos del siglo XX, en el caso de Argentina, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, otros países más tarde como Brasil y México, la economía capitalista había sido una economía que en algún sentido favorecía un mayor bienestar, lo cual no implicaba que hubiera desaparecido la injusticia social, ni mucho menos, pero había una promesa de mayor bienestar. Ahora el tipo de configuración social, la pérdida de cohesión social, ¿no es cierto?, implica que esa promesa se ha borrado, y eso hace entonces que precisamente la política quede desubicada y aparezcan los salvadores, los presuntos salvadores, de un lado u otro del esquema ideológico, ¿no? Y que en muchos casos esos salvadores después van a ser reemplazados por otros salvadores que a lo mejor dicen lo contrario de lo que decía el anterior, ¿no? Estamos en un Me pregunto momento. dónde quedan los partidos políticos y los sindicatos en un mundo en el cual van difuminándose los partidos políticos para convertirse en nombres de fantasía y nombres y apellidos muchas veces, en los cuales el líder surge de la punta de la pirámide, del vértice y no de la base. Los sindicatos con cada vez menos gente asalariada, cada vez más emprendedores, reemplazados quizá por movimientos sociales, como es el caso de América Latina, o los chalecos amarillos en Francia. Así es. Sí, sí, los partidos están especialmente desubicados y eso lo vemos en la Argentina, ¿no? Parecía la década pasada, parecía que se había armado en la Argentina, independientemente del muy decepcionante desempeño de la economía, parecía que se había armado de nuevo, como apareció en el 83, un juego de dos coaliciones, la coalición peronista y la coalición de Juntos por el Cambio. Y vemos que en este momento no solo aparece una tercera fuerza que captura la presidencia en su primer intento, no solo 2 años después de haber aparecido el personaje, no solo eso, sino que asistimos a una crisis de Juntos por el Cambio que probablemente sea terminal, a pesar de que han ganado 10 gobernaciones, cosa que nunca había pasado con una oposición no peronista, y el peronismo, yo diría, está en duda. ¿Qué significa que está en duda el peronismo? No que haya dejado de ser una alternativa. Nadie negaría que si a Milei le va mal, el peronismo probablemente pueda ser un ganador en una próxima elección. Pero está en duda en un sentido, me parece, más profundo, que es que desde 1983 en adelante, en cada instancia de crisis, 1989, 2001, 2018 con Macri, el peronismo aparecía como el salvador, el recurso de última instancia del régimen. Bueno, ahora ¿qué estamos asistiendo? Al que el peronismo es el problema también, no es la solución. Independientemente que puede reaparecer, bueno, ha sacado un volumen de votos, bueno, el candidato en la segunda vuelta sacó el 45% de los votos, o sea, no es para nada despreciable. Pero me parece que ha perdido ese rol, quizá perverso en algún sentido, que tenía durante los 40 años de democracia, que bueno, si estábamos así cayéndonos o deslizándonos hacia el abismo, bueno, de todas maneras aparecía el peronismo en sus diferentes versiones. Ahora yo creo que eso está en duda también, ¿no? Quizás sea el costo, Marcelo, de un movimiento que se resiste a ser partido. Claro, Muchísimas exactamente. gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Feliz 2024. Muchas elecciones en el mundo. Recuerden, el 49% de la población mundial está convocado a votar, a acudir a las urnas el año próximo. Nos encontramos en la próxima. Chao.